tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema que por ahí ya les compartí la diapositiva a través del canal de WhatsApp y donde vamos a estar también subiendo este video, que es el tema de la prescripción de los delitos fiscales. Fíjense que a diferencia de lo que pudiéramos analizar de un tipo penal común, que es el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación para los delitos fiscales tiene sus propias reglas y ahorita vamos a analizarlas. Lo importante aquí es que su estudio en específico de la prescripción de los delitos fiscales lo vamos a encontrar en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. Y algo que puedo advertir aquí es que el legislador sí tuvo una técnica legislativa para poder diferenciar dos términos que son completamente diferentes y que a veces podemos confundir, que uno es la preclusión y el otro es la prescripción. Fíjense cómo el párrafo primero nos advierte sobre el tema de la preclusión y el párrafo segundo y tercero del mismo numeral, es decir, del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, nos refiere al tema de la prescripción. Y lo primero que nos va a surgir a la mente es qué es una y qué es otra, ¿no? Evidentemente. Pues vamos a empezar con el tema de la preclusión y posteriormente con el tema de la prescripción. El tema de la preclusión no es ni más ni menos que ustedes van a poder escuchar en algunos casos como caducidad, incluso algunos códigos penales del Estado, criterios de la Corte, el Código Penal Federal, hacen mucha referencia a la caducidad. ¿Y qué es esto? En términos muy sencillos, podríamos decir, y en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, es la pérdida de derecho que tiene la víctima o el ofendido para poder expresar al Ministerio Público la pretensión de que se inicie la investigación por uno o varios hechos que la ley señale como delito. Esa es la preclusión, o también conocida como caducidad, esa pérdida de derecho que tiene la víctima y ofendido. Ahora bien, esto es algo muy importante. La preclusión solamente opera para delitos de querella. Por lo tanto, tendríamos que analizar cuáles son los delitos de querellas contemplados en el Código Fiscal de la Federación para que pudiéramos decir si opera o no opera el término de la preclusión. Si ustedes van al 92 del Código Fiscal de la Federación, ahí van a encontrar cuáles son los delitos que operan de querella. Es decir, el 92 nos hace referencia en el primer párrafo a 3 fracciones. Esto en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 221, ustedes van a poder advertir que para poder iniciar una investigación esta puede ser por denuncia, querella u otro equivalente. Es decir, no hay de más, solamente estas 3. Y en el 92 ustedes van a encontrar en el párrafo primero, fracción 1, los delitos de querella. Ahí vamos a encontrar en esta fracción primera los delitos de querella, y en la fracción segunda y tercera vamos a encontrar el otro equivalente, porque habla de la declaratoria y la declaratoria de perjuicio. Entonces ahí tenemos los delitos de querella y el otro equivalente, ¿no? Y los de denuncia los vamos a encontrar en el 92 párrafo segundo, es decir, aquellos que se persiguen con solamente la denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo podemos saber cuáles son los de denuncia? Pues son todos aquellos que no están en el párrafo primero, fracción 1, fracción segunda y fracción tercera. Por ejemplo, el 113 bis pues es un delito de denuncia porque no lo vamos a encontrar en el 92 párrafo primero en ninguna de sus fracciones. ¿Cuál es un delito de querella? Por ejemplo, el de desocupación de domicilio, 110 fracción quinta, el de depositario infiel, el 112, dos modalidades, es decir, el párrafo primero y el párrafo segundo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, o tenemos que empezar a distinguir primero si es de querella o son de oficio. Entonces, en los delitos de querella, 92, párrafo primero, en sus 3 fracciones, va a operar la preclusión. En los delitos de oficio no opera la preclusión, ¿vale? Entonces, esta preclusión no es ni más ni menos que un requisito de procedibilidad. Esto lo vamos a encontrar en el 225 del Código Nacional de Procedimientos
penales y en el 92 párrafo primero en sus tres respectivas fracciones. Es decir, la querella, según el 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que es la manifestación de la víctima ofendido o de aquella persona que tenga la facultad para efectos de expresarle o manifestarle al Ministerio Público la pretensión de que se inicie una investigación por uno o varios hechos que la ley señala como delito. Entonces, como requisito de procedibilidad, tenemos la querella y que ésta puede precluir, es decir, puede la víctima perder el derecho de poderse querellar ante el Ministerio Público. Este es un tema adjetivo o es parte del derecho procesal. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que la prescripción lo vamos a encontrar en el Código Penal o en el Código Fiscal de la Federación, porque es un tema de materia sustantiva. Entonces, fíjense cómo va a llevarse a cabo la regla de la preclusión. Por ejemplo, en el caso de desocupación de domicilio, a través de sus diligencias que realiza la autoridad para efectos de poder llevar a cabo, en su defecto, un cobro de un crédito fiscal y ésta se percata de que el contribuyente ha desocupado el domicilio. También ahí debemos de notar que existen dos supuestos: desocupación o abandono y la desaparición, ¿no? Esos son términos diferentes. Entonces, se percata que ha desocupado el domicilio y entonces realiza sus tres diligencias y se querella ante el Ministerio Público. Vamos a poner una fecha de manera muy sencilla para que podamos aplicar las reglas de la prescripción. Imaginemos que en enero 6, 7 y 9 de enero llevó a cabo dichas diligencias del 2014. Para que nosotros pudiéramos referirnos al tema de la preclusión, el mismo 100, párrafo primero, nos establece una regla, y es una regla para la autoridad, es decir, que esta prácticamente precluye en un término de 5 años ininterrumpibles. Es decir, a partir del 9 de enero de 2014, la autoridad cuenta con 5 años. ¿Para qué? Para querellarse. Es decir, 2014, enero, 15, 16, 17, 18 y 19, para poder presentar esa querella ante el Ministerio Público. Pero imaginemos que la presenta en el enero 2016, 17 de enero. Evidentemente que estaría dentro del término de los 5 años y por lo tanto no ha precluido el derecho de las autoridades y el Ministerio Público para querellarse y cumplir con este requisito de procedibilidad para iniciar una investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, fíjense cómo del 2014 al 2016, aún teniendo 5 años para que pudiera querellarse la autoridad, en 2 años logró querellarse por este delito de desocupación de domicilio. Ahora bien, a esto viene ahora el término de la prescripción, y aquí en el tema de los delitos fiscales algo muy importante es el tema del inicio del cómputo. El inicio del cómputo se va a utilizar para la preclusión. ¿Por qué? Porque es a partir de que se consuma el delito, es decir, en el caso de desocupación de domicilio es un delito instantáneo, por lo tanto se consume a partir de la fecha de la última diligencia y a partir de ahí empieza el cómputo de la preclusión para efectos de que la autoridad pueda querellarse en el término de 5 años. Acuérdense que el inicio del cómputo puede ser instantáneo, el inicio del cómputo puede ser en razón a su consumación, que puede ser instantáneo, continuado, permanente y la tentativa. En el caso de la desocupación del domicilio, pues evidentemente sabemos que es un delito de consumación instantánea. Pero bueno, superando el tema de la preclusión, fíjense que aquí había un tema que es debatible, pero considero yo que todavía incluso
hay un tema en la corte que probablemente se pueda resolver, pero ya hay un criterio, o los colegiados han asumido un criterio que es el siguiente, y probablemente la corte lo va a definir en ese mismo sentido. Creíamos que la preclusión y la prescripción corrían paralelamente. Sin embargo, no es así. La preclusión es previo a la prescripción, es decir, la prescripción es sucesiva, o, por decirlo así, esto es de manera sucesiva, es decir, primero es la preclusión, y si no precluye el delito y se creía dentro del término que el Código Fiscal en el artículo 100, párrafo primero, le señala que es dentro del término de 5 años, inicia entonces a partir del momento en que se creía, 7 de enero de 2016, inicia el término de la prescripción. Fíjense entonces que entonces no es de manera paralela, sino es sucesivo, ¿sale? Entonces, algo muy importante aquí, es decir, que ya cumplió con la preclusión, cumplió con ese requisito de procedibilidad y empieza la prescripción. Vamos a analizar las reglas. Una de las reglas muy interesantes es el procedimiento, y el procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 100, párrafo segundo, y es la media aritmética de la pena del delito. Por ejemplo, en el de desocupación de domicilio sabemos que la pena es de 3 meses a 3 años. Estamos hablando que son 3 años, son 36 meses, más 3 meses son 39 meses. Estamos hablando que probablemente a partir del mes 19 un día, estamos hablando de que esa sería la media aritmética de la pena del delito, ¿no? Pero algo que podemos encontrar en este mismo 100 párrafo segundo es algo muy interesante. Es decir, que si bien es cierto, pudiera ser que estos 19 meses, que es la media aritmética, y que en años serían un año, 7 meses, nos dice el mismo 100 párrafo segundo que este no puede ser menor a 5 años. Por lo tanto, independientemente que la regla general es la media aritmética de la pena del delito, y que en este caso, al ser 3 meses, 3 años, y hablándolos en meses, serían 36, 39 meses, y su media aritmética sería la mitad, esta es inferior a los 5 años que el mismo párrafo segundo del artículo 100 ya nos señaló. Por lo tanto, la media aritmética o la prescripción, la mínima del tema de la prescripción de delitos fiscales, son 5 años. Otro dato muy importante sobre el tema de la prescripción que ustedes deben de tomar en consideración es el siguiente. Fíjense ustedes muy bien en el tema de concurso de delitos. Me ha tocado ver cómo se presupone de que el hecho de que existan 2 delitos cometidos, estos se van a sumar, y en la suma de los 2 se va a dividir la media aritmética. Esto no es así. El artículo 100 no contempla esa regla, pero en el párrafo tercero sí nos indica que, salvo el 105 y el 107, que se tienen que aplicar conforme a las reglas que establece el 100 del Código Fiscal de la Federación, en los demás se puede aplicar los del Código Penal Federal. Es decir, el 108, que habla sobre el tema del concurso de delitos, que está en el Código Penal Federal, como no está dentro de las restricciones que maneja el 100 párrafo tercero, es decir, salvo el 105 y el 107 del Código Penal Federal, sí podemos aplicar esa regla. ¿Y cuál es la regla que está en el Código Penal Federal, en el artículo 108, para el concurso de delitos? Porque el Código Fiscal en el 100 no lo señala, que es que se va a utilizar el de la pena mayor. Vamos a imaginar 2 delitos cometidos que son muy comunes y que se pueden dar de manera conjunta, que se los van a poder encontrar. Uno es el de desocupación de domicilio y otro es el depositario infiel. El depositario infiel es de 3 meses a 6 años. El de desocupación de domicilio es de 3 meses a 3 años. La media aritmética, si lo sumamos, son 3 meses, 3 años, ya habíamos dicho, son 39 meses, y en el otro son 6 años. Estamos hablando de 72, 75 meses. Evidentemente que la media aritmética del depositario infiel es la mayor.
Entonces, ¿qué media aritmética es la que vamos a utilizar en un concurso de delito? Es decir, no es la suma de los dos dividido entre 2, es el de la pena mayor, que en este caso, al ser desocupación de domicilio, 3 meses, 3 años, en 110 fracción quinta, y el depositario infiel, 3 meses, 6 años, vamos a utilizar el de depositario infiel. Sin embargo, sigue siendo este tipo penal inferior a la regla que ya nos estableció el párrafo segundo del artículo 100, que es que no puede ser menor a 5 años. Incluso entonces, cuando tengamos un concurso de delitos, si este es menor a los 5 años, seguiremos con la regla del párrafo segundo, que no puede prescribir en 5 años. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en consideración, porque no opera las reglas del Código Penal Federal. Ok, ya teniendo claros estos dos puntos muy importantes, la regla general y la restricción a la regla general, entonces, y ya teniendo en cuenta también el tema de cuando exista concurso de delitos, cómo operan estas reglas, pues nos queda únicamente analizar el tema de la interrupción en cuanto a la prescripción de los delitos fiscales. Igual, como ya observamos o advertimos del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, no señala interrupciones dentro del mismo, pero sí nos sigue haciendo la referencia que salvo el 105 y el 107 del Código Penal, todo lo demás se puede aplicar a las reglas de la prescripción de los delitos fiscales, y entonces tendríamos que ir también al Código Penal Federal. Y ahí vamos a encontrar una regla para el tema de la interrupción, es decir, cada actuación interrumpe la prescripción, pero hasta la primera mitad. Esa es la regla en específico en el tema de la interrupción, en el tema de la prescripción. Es decir, imaginemos que el delito de los delitos fiscales, su prescripción mínima son 5 años. Es decir, que en 2 años, 6 meses, todas las actuaciones los va a interrumpir, no pueden computar para el tema de la prescripción, pero a partir de los 2 años, 6 meses, un día, esas actuaciones que se realicen con posterioridad ya no interrumpen la prescripción. Es decir, continúa ya el cómputo para efectos de la prescripción de este delito fiscal. Entonces, todas las actuaciones realizadas dentro de esa primera mitad sí lo interrumpe, pero a partir de la segunda mitad ya no interrumpe la prescripción, por lo que podríamos hacer referencia entonces que el tema de la preclusión se da en un término de 5 años y el tema de la prescripción, es decir, el 17 de enero de 2016 se quedó la autoridad, y todas las actuaciones hasta la primera mitad. ¿Cuál sería la primera mitad? 2 años 6 meses, es decir, enero de 2016, 2017, 2018, hasta junio del 2018. Vamos a imaginar junio del 2018 para ser precisos en meses, ¿no? Hasta junio del 2018, todas estas actuaciones van a estar interrumpiendo la prescripción. No computa dentro de este término el término de la prescripción por la regla que habíamos hecho referencia a la prescripción de los 5 años, al ser 2 delitos, concurso de delito, desocupación y abandono, y ser inferiores al término de los 5 años, que es la regla que estuvimos en el 100 párrafo segundo. Entonces, en esta primera mitad, todas las actuaciones las van a interrumpir, pero a partir de esta segunda mitad, todas las interrupciones que realice el Ministerio Público, es decir, todas las actuaciones que realice el Ministerio Público ya no van a interrumpir como tal el tema de la prescripción, y ahí sí ya va a operar el tema de los 5 años. Y eso es algo muy importante, porque entonces hablamos que a partir de junio del 2018 va a iniciar el tema del cómputo del más los días que ya haya tenido, acuérdense de la primera interrupción, para efectos de poder llevar a cabo la prescripción de ese delito fiscal. Entonces, ¿cómo vamos a poder analizarlo? Es, bajo su mejor opinión, debemos distinguir primeramente el tema de la preclusión y posteriormente analizar el tema de la prescripción, y no confundir ambos términos. Debemos entender que la preclusión opera únicamente para delitos de querella y es un requisito de procedibilidad porque está en la ley adjetiva, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que no es de manera paralela, sino es de tracto sucesivo, es decir, que primero se va a
operar la preclusión para estos delitos de querella y posteriormente viene el tema de la prescripción, ¿sale? Y en ese sentido yo les recomiendo estos criterios que les van a ayudar a poder entender la distinción entre la preclusión y la prescripción en los delitos fiscales y sus reglas específicas que tenemos en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, que son los amparos de revisión 257-2018, 253-2014, 1265-2017, la contradicción de tesis 104-2007, 402-2013 y 45-2020, entre otros criterios que podemos encontrar ahí en el semanario judicial de la Federación. Pues bueno, espero que de esta forma sencilla, evidentemente que esto son pláticas de manera para poder fomentar el estudio del tema de los delitos fiscales, pero no tomen conclusiones de manera muy sencillas. Esto requiere un análisis en cada caso particular y se tiene que analizar incluso el tema de la de la primera mitad del tema de la prescripción de los delitos fiscales. Entonces, pues quedamos a su disposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que nos puedan hacer? Nos puedan hacer llegar. Que tengan una excelente noche.